SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Con una plantilla que no está seguramente ni entre las 4 mejores de Italia, Mourinho ha llevado a la Roma a este último tramo de la temporada en el que tiene derecho a soñar con meterse en la final de la Europa League. Ya están en semi, se van a medir al Leverkusen de Xabi Alonso y soñar también por estar en la Champions a través de la Serie A, quedar entre los 4 primeros. Objetivamente, la Roma tiene menos talento en plantilla que Inter, Juve, Milan y Nápoles, y sin embargo, solo 2 de estas plantillas están por encima. Y Mou lo ha conseguido un poco a la antigua usanza, a través de una receta simple, pero bien trabajada, práctica. Mourinho, en definitiva, le ha devuelto la ilusión a la afición romanista, a fuerza de solidez defensiva, de peligro a balón parado y algo de talento diferencial. La Roma está volviendo a enseñarnos su cara más competitiva, la del muro de Mou. Empezamos nuevo episodio de Play Fútbol, un fin de semana en el que ha pasado absolutamente de todo. Hemos tenido cambio de líder en la Bundesliga, con el Dortmund ganando su partido y el Bayern perdiendo contra el Mainz. Tenemos al Nápoles después de la victoria de anoche contra la Juventus con ese gol de Raspadori, ganó por 0-1, ya acariciando el Scudetto, acariciando el ser campeón de la Serie A 30 años después, con ese gol de Raspadori. La semana que viene, este fin de semana, puede ser campeón el Nápoles si gana y no lo hace la Lazio en su partido contra el Inter. Y tenemos ya cerrada la final de la Copa en Inglaterra. Se van a medir los 2 de Manchester, se van a medir el City de Guardiola y también el Manchester United, después de que en los penaltis el conjunto que dirige Ten Hag superara al Brighton. Empate a 0 en el partido y se mete finalmente el United en una final que va a ser el próximo 3 de junio. Pero bueno, esto sirve solo de introducción, porque luego vamos a meter el bisturí, vamos a hablar tranquilamente de lo mejor que nos ha dejado el fin de semana. Lo haremos con Paquillo Mariscal y, como os hemos dicho, vamos a dedicarle la portada de este Play Fútbol a la Roma de Mourinho, que se ha metido en semifinales de la UEFA Europa League. Está, por tanto, a tan solo 2 pasos de meterse en la gran final. Se va a jugar Mou precisamente contra Xabi Alonso. Y en las plazas de Liga Italiana está ahora mismo metida entre los 4 primeros, por tanto iría a la Champions vía Liga Italiana. Vamos a hablar de las claves de este equipo con el bueno de Iñaki María Vial, @María Vial, para el que no le siga en Twitter. Colabora con los compañeros de W Radio, Editorial Puskás y también legalsport.net. Así que vamos a compartir charla futbolera con el bueno de Iñaki, que ya me escucha. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas, un placer. Como siempre, un placer, insisto yo también, hablar contigo de fútbol, para hablar de un equipo que, lo primero, te la tiro al cuello. Iñaki, yo te reconozco que a mí competitivamente me está sorprendiendo. Es decir, yo daba por hecho que iba a ser un equipo rocoso, que después de ganar la Conference el año pasado, esas ganas de Mourinho de entrenar, de seguir en el escaparate, pues iban a estar muy vigentes, pero al mismo tiempo que el equipo estuviera tan vivo en 2 competiciones, tan vivo no es luchando por el Scudetto, pero sí por estar entre los 4 primeros en Italia y en semis de Europa League, yo te reconozco que me ha sorprendido un poquito. No sé si lo compartes. Lo comparto y subo la apuesta. Fíjate, Bruno, yo digo que me ha sorprendido más lo que estoy viendo en Serie A, o al menos los números de la Serie A, que lo que está logrando en Europa, porque al final Mourinho sabemos lo que es, un técnico que construye muy bien a través de minimizar rivales, que sabe en el día grande sacar lo mejor de sus futbolistas y ser muy efectivo en este tipo de eliminatorias, manejar bien los tiempos.
Yo creo que en Europa eso es lo que le ha llevado, pues bueno, a una remontada que es verdad que le costó un poquito más contra el Feyenoord en esa reedición de lo que fue también la final de la Conference de la temporada pasada. Lo gana en la prórroga, creo que hay que tener mentalmente enchufado el equipo, pero sobre todo la eliminatoria contra la Real Sociedad, sobre todo el partido de ida contra los de Alguacil, me parece que lo manejan perfectamente bien, centrales concentradísimos, el equipo no concede prácticamente nada. Me recordó a ese comentario que debatimos tú y yo, Bruno, del Manchester City contra el Bayern de la ida precisamente también. El ser capaz de estar los 90 minutos enchufado y dejar un partido casi impecable, pues eso fue la Roma contra la Real Sociedad. Y en Liga, fíjate que yo pensaba que esta Roma no se iba a acabar metiendo y después de que le levantasen la sanción a la Juventus menos, pero la tenemos cuarta y bueno, pues algún patinazo tiene contra equipos de media-baja tabla, pero diría que a nivel de regularidad también está sorprendiendo este curso. Sí, lo está consiguiendo. Vamos primero con lo que es esa primera clave que señala Iñaki, que es esa solidez defensiva, ¿no? Que estamos que ha apuntado ya Iñaki en el primer comentario. Yo creo que está tirando de un 11 tipo que nos podemos saber más o menos de memoria, o como mínimo en algunas posiciones clave es sota, caballo y rey. Ya sabes cómo va a salir la Roma. Y bueno, vamos a recitar el 11 tipo de esta temporada. Está siendo Rui Patricio en la portería, está jugando siempre con 3 centrales, con Mancini, Smalling e Ibáñez, es la línea habitual de 3. Puede hacer algún cambio en las bandas, seguramente es la posición que va bailando un poquito más, pero bueno, Zalewski y Spinazzola normalmente son los carrileros. Ese doble pivote de granito que es el Cristante Matic, con gente como Dybala y Pellegrini casi en una doble media punta por detrás del delantero centro, que suele ser Tammy Abraham. Al final, más o menos, puede haber algún cambio, pero claro, en el momento en el que tú tienes una mentalidad más bien defensiva, quieres que pasen poquitas cosas en el partido, Iñaki, y metes una línea de 3 centrales con Mancini, Smalling e Ibáñez, que más o menos te puedan ayudar a defender los carrileros, y luego metes un doble pivote Cristante-Matic. Cristante, recordemos, ha jugado mucho de central. Claro, es que esos 5 tipos que defienden por dentro, es cemento armado. Eso, superar a ese equipo, y luego iremos con datos, superar a ese equipo en defensa es realmente muy complicado. Sí, a nivel de estructura, yo creo que la Roma tiene muy claro los jugadores tienen muy claro lo que le pide José Mourinho. Creo que es una Roma también que le va bien apretar arriba en ciertos partidos. Lo hace bastante bien el hecho de emparejar por dentro, no dejar recibir a los centrocampistas rivales, que vaya el balón fuera y que desde fuera los laterales, que suelen ser los que tienen peor pie, la metan dentro para ahí robar y de paso conseguir llegar rápido a la portería rival. Pero si es un bloque medio más bajo, creo que esta temporada ha crecido bastante ahí, porque yo, Bruno, te lo digo abiertamente, era principalmente hater de los centrales de la Roma, y me están callando bastante en la boca esta temporada. Smalling seguramente sea el jerarca, incluso el que más me creía yo antes de empezar esta temporada. Partimos de esa base, y tanto el central inglés como central del medio, el más dominante, el que cuerpea normalmente con los delanteros rivales, como los exteriores, que suelen ser un poco los más aventurados, que prefieren pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Los Ibáñez, Mancini, saliendo de zona, muy impetuoso, sobre todo Ibáñez. Pero bueno, a su manera, yo creo que está funcionando esto bastante bien. Un equipo que hace marcajes pegajosos y que, aunque juegue bastante tiempo el adversario en su propio campo, yo creo que tampoco es un escenario en el cual se sienta principalmente cómodo, porque además, luego lo hablaremos, es un equipo que desde lejos intimida el contragolpe. Sí, yo creo que está consiguiendo, y eso es importante también para ir cerrando el capítulo propiamente defensivo, está consiguiendo que veamos la mejor versión o la versión más sostenible de varios de estos jugadores defendiendo. Empezando el propio Smalling. Yo no esperaba el rendimiento de Smalling en Liga Italiana desde el momento en el que llega, y ya me sorprende y está jugando muy bien. Es un futbolista que por alto te las gana absolutamente todas, y que bueno, hay que saber que bien resguardadito, pues es un futbolista, lo que decía Iñaki, que te puede seguir compitiendo perfectamente. Pero es lo que decías, tanto Mancini como Ibáñez
a mí me parecían jugadores bastante tendentes al error en muchos casos, y creo, Iñaki, que ha conseguido una versión bastante más sostenible de los dos. Yo creo que a Mancini, por ejemplo, le ha bajado un poquito la cafetera que a veces tenía en la cabeza, esos grados de esa cafetera, y por ejemplo, no sé, Cristante Matic en el centro del campo. Matic, a pesar de la edad que tiene, sigue rindiendo a buen nivel. Creo que de todos los que tienen que defender está consiguiendo buena versión Mourinho, y eso es al final una medallita para el técnico. Yo decía, Bruno, que si la principal virtud de tus centrales es marcar goles, muy bien, pero algo no va tan bien, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues la Roma marca bastantes goles a través de sus centrales, pero también le marcaban muchos goles por culpa de los centrales, por un error en salida de balón, por un central que intenta anticipar, pierde su sitio, hay efecto dominó, posicionamiento. Bueno, pues este tipo de cosas, Mourinho ya sabemos que en lo defensivo es bastante riguroso. Yo creo que eran centrales que no convencieron a Mourinho, y me sorprendió mucho que el equipo no se haya reforzado el pasado verano. O sea, la línea de 3 centrales es la misma. Es verdad que llega Diego Llorente, el español, el canterano del Real Madrid, que lo hemos visto con Luis Enrique incluso en alguna lista con España. Llega en invierno y está empezando a entrar ahora un poco en dinámica, pero quitando este refuerzo de última hora para dar profundidad, son los mismos nombres de la temporada pasada. Y los carrileros incluso, Bruno, está utilizando, ya decías tú, dentro de que hay matices y hay partidos y partidos, a Zalewski como carrilero derecho, que la temporada pasada lo hacía por el otro costado, y a Spinazzola ya de vuelta de lesión, que en teoría pues estos dos son los que mejor pie tienen y más te pueden aportar ofensivamente, en lugar de un Txekitelli, que por ejemplo yo creo que sería un poco más para guardar la posición, que Zalewski en este caso es un centrocampista reconvertido a carrilero. Así que Mourinho no se puede decir que no esté utilizando a jugadores más conservadores, sino que está metiendo a los, teoría, que consiguen que pasen más cosas en los partidos. Y muchas veces incluso metiendo al Shaarawy de carrilero por la izquierda, es decir, va haciendo cosas, va tocando cosas, no siempre en la dirección del equipo, de que el equipo sea sólido defensivamente. Dicho lo cual, es una de las premisas que tiene Mourinho con esta Roma, y bueno, los números cantan. La Roma ha encajado 26 goles en Liga Italiana, es la tercera que menos ha encajado, solo por detrás de Nápoles y Lazio, que ambos equipos han encajado 21 tantos. Y bueno, en eliminatorias Europa League está siendo súper sólido el equipo, encajando poquísimo. Es verdad que en la ida del anterior, de los cuartos de final, pierde contra el Feyenoord, que sufre bastante o sufre por momentos al menos contra la Real, pero consigue ser un muro y que no le haga tanto daño ofensivamente a un equipo que tiene tantísimo caudal como es la Real de Imanol Alguacil. En definitiva, que los datos hablan por sí mismos y que esta Roma está siendo muy sólida defendiendo. Otra de las claves, y de hecho te la escucho bastante habitualmente con los compañeros de Catenaccio W, por cierto, podcast que recomiendo para la actualidad futbolera rabiosa cada día, si no me equivoco es de lunes a viernes que lo hacéis, ¿verdad, Iñaki? Sí, y corroboro que no le he dado ningún sobre a Bruno para que diga No. Se puede consumir. Yo lo escucho generalmente en podcast, no lo escucho en directo, pero me mola mucho escucharlo. Te agradezco el comentario. Y lo puedo escuchar con compañeros Pepe del Bosque y compañía. Desde aquí les mando un abrazo a todos. Que hablas mucho del balón parado de esta Roma. Yo te doy datos y tú explicas lo que te dé la gana. Si miras la Liga Italiana, los números son 11 goles a balón parado de lo que lleva la Roma. Son el 26%, o sea, una cuarta parte, supera un cuarto de los goles que ha marcado la Roma, son a balón parado. En cuanto a porcentaje, al menos, es el equipo que más ha conseguido. El Nápoles lleva una burrada de goles a balón parado, lleva 15. Pero claro, es que el Nápoles ha marcado muchísimo, es el 23%. El Inter, por ejemplo, lleva 10 goles a balón parado, que es un 21%. Udinese lleva 7 goles a balón parado, que es un 18%. En definitiva, ese 26% te habla de la importancia que le está dando Mou a este aspecto para ser competitivo. Y habría que revisar cuántos palos largueros hay, porque me suenan recientemente varios también. Es un equipo que no ataca demasiadas veces en el partido, pero cuando lo hace
tiene rutas muy concretas, ya decíamos, esta transición ofensiva, ese robar y correr, y sobre todo este balón parado que con lanzadores como Pellegrini o como Dybala ya tiene mucho ganado, con lo que mencionábamos de los centrales que entran muy bien desde atrás, Ibáñez, Mancini. Mancini tiene muy buenos números, ya no solo esta temporada, sino a lo largo de su carrera, rematando este tipo de balones. Smalling por arriba, otro central dominante. Incluso Tammy Abraham tiene jugadores que en este aspecto se manejan bastante bien. No sé hasta qué punto trabajará esto Mourinho, pero me imagino que será una de las principales consignas de los entrenamientos para que luego le luzca el fin de semana, y luego pues a través de marcar este primer gol muchas veces le cambia el partido por completo porque maneja mucho mejor los tiempos yendo por delante del marcador y jugando con la ansiedad del oponente. Es que yo no sé si lo compartes, para mí Dybala y Pellegrini, además teniendo la suerte que uno es diestro y el otro zurdo, claro. Se ha encontrado Mourinho con... igual la digo muy gorda, pero es que para mí lo debatí el año pasado, me suena que era con Paquillo Mariscal. Sí, me suena el debate a mí también. Los mejores lanzadores de balón parado, ¿no? Es que yo no sé, ya no hablo solo del balón parado directo, mezclando el directo y el indirecto, Dybala y Pellegrini pues deben estar en el top 5, como mínimo el top 10 de Europa. Sí, yo recuerdo que la temporada pasada metí en la terna el nombre de Malinowski por la capacidad que tenía con libres directos para pegarle el empeine seco, potente, pero claro, es que estos te mezclan faltas laterales muy tocaditas, corners de todo tipo, te pueden incluso marcar goles ellos mismos. Bueno, pues Dybala con esa zurda que tiene, ese efecto al primer palo, te la puede clavar en la escuadra. Pellegrini un poco más incluso de media distancia, además de tener esa sensibilidad. Son, yo diría, muy completos los dos y bueno, pues a través del balón parado muchas veces nos imaginamos que son solo corners. Estos desde casi cualquier zona te pueden amenazar, así que es un extra que en este tipo de jugadas sean incluso imprevisibles porque no sabes si te va a lanzar uno o el otro. Hay que decir que la Roma, lo que decía Iñaki, tiene rutas normalmente simples para llegar al gol, pero tiene más de una, Sí. ¿no? O sea, no nos engañemos, es un equipo también que utiliza bien el juego directo hacia Abraham para que haya segundas jugadas, es un equipo que normalmente progresa bastante bien por bandas, que sale muy bien al contragolpe. El gol que marca, el primer gol que abre la eliminatoria contra la Real Sociedad, es verdad que hay fallos de interpretación de jugadores de la Real, pero es una contra impresionante de la Roma. Tiene jugadores que eso lo interpretan muy bien, pero vamos, que entre el balón parado y esas contras y también la calidad, y yo creo que es lo último ya para cerrar este análisis de la Roma de Mourinho, la calidad individual. Ha elegido muy bien Mourinho a quien fichar también este verano, porque vale, Dybala es un jugador que se lesiona, que puede ser irregular, pero Dybala le está dando a la Roma ese puntito diferente. Son 11 goles y 6 asistencias en Serie A, que sumado son, esto en datos de Juscourt, sin contar los penaltis que ha forzado, es decir, estamos hablando de 17 apariciones directas relacionadas directamente con el gol. En Europa League son 4 goles y una asistencia, un gol también en Copa Italia. Al final está siendo diferencial Paulo Dybala, como también algo más con cuentagotas, pero otros jugadores de la plantilla pueden serlo. Sí, hay un comentario que hizo Paquillo, que por aquí le conocéis bien, que desde los tiempos de Totti no había un jugador con tal grandeza como Dybala. Se lo he leído esta semana y es algo que comparto totalmente. Es un jugador volátil, de acuerdo. Es un jugador que necesita sentir suyo el equipo. Creo que también. ¿Se lesiona? Pues bueno, el historial está ahí. Pero aún así yo creo que es un jugador que te gana eliminatorias, como demostró el jueves pasado precisamente contra el Feyenoord, y es esa figura más creativa en un equipo que ya decimos, prioriza lo defensivo, normalmente prefiere ceder la iniciativa y contragolpear o jugar directo, y este Dybala pues te maneja las transiciones, conduce, tiene ese pase en profundidad. Si no puede ir con este plan, además de lo del balón parado, es un jugador que en la frontal te puede inventar. Marca bastantes goles Dybala, sobre todo en la temporada pasada, yo se lo recuerdo en la Juventus, abrir la lata. Lo que decíamos de que la Roma se pusiese por delante, Dybala en ese tipo de escenarios aparece bastante, y luego pues si no tiene esa creatividad, el quedársela en espacios reducidos,
filtrar balones, algún picadito. Yo creo que esto es oro puro para la Roma. Y luego, más allá de Dybala, creo que también tiene delanteros muy autosuficientes, aunque aquí es lo que más ha perdido la Roma de Mourinho esta temporada respecto a la pasada, Bruno, porque Nicolò Zaniolo se ha marchado, yo creo que un poco opacado también por ese factor Dybala. Creo que es otro jugador que necesita sentirse el alma, el líder, y al final pues salió por la puerta de atrás. A mí me sorprendió mucho cómo se dio todo, pensaba que iba a hacer carrera en la Roma, pese a ser canterano del Inter. Se ha ido a Galatasaray, tampoco es que esté jugando demasiado por ahora, pero bueno, tanto él como Tammy Abraham les tirabas un electrodoméstico, uno le peinaba, otro corría al espacio, se retroalimentaban bastante bien y eran muy autosuficientes y resolutivos. Ahora uno ya no está y el otro, Tammy, no está tampoco al nivel de la temporada pasada, pero bueno, aún así yo creo que es rescatable y que tiene al Gallo Belotti que aunque no sea Nicolò Zaniolo, es otro buen complemento para atacar de esta forma. Es un Mourinho que yo creo que daba con la clave, para mí es la frase que mejor define a Mourinho como entrenador, Iñaki. Es un minimizador de virtudes de los rivales. Sí. En eso me ha parecido de los mejores entrenadores de los últimos 20 años, o sea, igual el mejor, no de los mejores. De los mejores es decir poco. Para mí seguramente el mejor, pero a partir de ahí también tiene otras cosas. Si no, un nombre como el de Mourinho no suena para equipos, lo ha sonado en las últimas semanas, puede ser más humo o menos, pero si es una locura, no sonaría para el Madrid, para el Paris Saint-Germain, para la selección brasileña de fútbol. Estamos hablando de un entrenador top. Aunque muchos quisieran enterrar su libreto, todavía es un entrenador vigente. Veremos hasta qué punto y hasta dónde puede llegar esta Roma, que por ahí te cierro. Va a firmar unas semifinales de Europa League apasionantes. Te reconozco, Iñaki, que después del Real Madrid-Manchester City, esa eliminatoria Leverkusen-Roma es el partido europeo que más ganas tengo de ver en estas próximas semanas, ¿eh? Se van a enfadar los amigos de Milán por este comentario, pero yo creo que... Sí, yo lo reconozco, pero es así. También tiene un puntito, porque claro, muchas veces coinciden los equipos de un mismo país en estas competiciones. Hacía bastante que no pasaba, por eso yo creo que tampoco va a entrar mal ese Inter-Milan, además con los precedentes de 2003 y 2005, pero sí, a mí me apetece muchísimo ver lo que es además un Xabi Alonso contra Mourinho, profesor contra alumno, dos equipos que tienen sistema parecido, pero que luego tienen matices bastante diferentes, a ver cómo puede parar a Florian Wirtz, otro fetiche que, recuerdo que hablamos aquí, de hecho, la temporada pasada. Bueno, yo creo que puede ser una buena contraposición de estos dos entrenadores y bueno, pues de Mourinho cerrar diciendo, Bruno, que te puede gustar más o menos su estilo, pero que desde luego es un equipo de autor por el simple hecho de que sabe a lo que juega y tiene muchísima identidad. O sea, no te vas a encontrar dos partidos de la Roma iguales, pero no es un equipo que vaya dando bandazos, así que proyecto cocinado a fuego bastante lento, que le está dando los frutos ahora después de que el curso pasado utilizase la Conference como bálsamo de una temporada que quedó un poco en tierra de nadie y que incluso tiene por ahí alguna goleada contra mi querido Bodo Glimt, claro. Es verdad, es la gran mancha de la anterior temporada de la Roma de Mourinho, pero es que claro, contra el Bodo Glimt es normal, contra el gran Bodo Glimt recibir una goleada sería casi lo Fíjate normal. Que han fichado ahora a Ola Solbakken, si no puedes a tu enemigo, minimízale precisamente. Tal cual. Iñaki, un placer como siempre charlar contigo. Un abrazo y hasta la próxima. El placer es mío, Bruno. Un abrazo a todos. Play Fútbol. Seguimos con el programa, tiempo ya para la actualidad. Ya sabéis que nos podéis seguir en cualquiera de las plataformas de audio que tengáis a bien usar. Estamos en Google Podcast, en Spotify, en iVoox, que podéis seguirnos en cualquiera de ellas, darle like a cada uno de los episodios. Incluso estamos en YouTube, os podéis suscribir. Bueno, que estamos en todas las redes y que no tenéis excusa para no seguir y escuchar Play Fútbol cada semana. Vamos ya con Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Paquillo es hombre de bien, sigue a Play Fútbol en todas las plataformas que utiliza en su móvil y nos va a ayudar a desgranar lo mejor del fin de semana. Vamos a echarle una mirada
a la Premier, a la FA Cup, todo en Inglaterra, que quede todo en Inglaterra, pero en dos competiciones diferentes, y también a la Bundesliga, la liga alemana, que se ha puesto realmente muy emocionante. Empezando por la FA Cup. Hay que explicarle a la gente de Paquillo que un tipo que fue suplente tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern, Riyad Mahrez, fue la estrella que llevó al Manchester City, a la final de la FA Cup. Y creo que ese titular que acabas de dar tú, Bruno, habla a las claras del tipo de Manchester City que tenemos este curso. Riyad Mahrez es un futbolista determinante, importantísimo, con impacto siempre en el equipo con Guardiola estos últimos años. Quizás el perfil más de desborde, más extremo puro que tiene. Ha sido suplente pues en el día más señalado, en esos cuartos de final de Champions League, porque Guardiola estaba buscando pues más control, más orden, ya lo hemos hablado más veces, y bueno, cuando le ha dado la titularidad, igual que a otros tantos suplentes en este partido que vamos a analizar de FA Cup, pues ha vuelto a salir el argelino como siempre. Es que el primero lo marca de penalti, que ya, Paquillo, yo creo que es lo primero que podemos analizar. Lanza el penalti, exactamente no sé la situación cuál es, había fallado Haaland entre semana ante el Bayern en la Champions su penalti, Haaland estaba en el campo. También había lanzadores de seguridad como Gundogan. Es verdad que sin Haaland el lanzador venía siendo Mahrez antes de la llegada del noruego, pero la responsabilidad recae en Mahrez justo después de ese penalti de Haaland. Yo no sé si hay un penalti contra el Madrid, quién lo va a tirar en el caso de que Haaland y Mahrez los dos sean titulares. A ver, con respecto a la última pregunta, yo creo que si el penalti contra el Madrid están ambos, yo creo que lo tiraría Haaland. Yo creo que esto ha sido, teniendo en cuenta que quizás sea, que todo mi respeto, que se me entiende, una competición menor, que no es tan importante como la semifinal de UEFA Champions League, y que quizás Mahrez quiera reivindicarse un poco por eso que estábamos hablando, que ha perdido su puesto en el 11 cuando en los últimos años venía siendo él y 10 más. No sé hasta qué punto influye mucho el tema del fallo de Haaland. Yo creo que Haaland también ha demostrado tonelada de personalidad, y yo creo que sería más bien una consigna de Guardiola o quizás que el propio Mahrez, teniendo en cuenta que quería demostrar, ¿no? Y decir, oye, que yo sigo estando aquí, que conmigo puedes contar y que sigue siendo un futbolista importantísimo. Quizás miró a Noruego y le dijo, no, este balón es mío, ¿eh? Sí. Hay que decir, Paquillo, que Mahrez fue el más decisivo, porque el segundo gol es buenísimo. En el tercero llega ahí a esa zona de punto de penalti prácticamente para acabar rematando. Pero en un partido que se le estaba complicando en la primera parte al Manchester City, porque el Sheffield United es verdad que equipo de segunda categoría, pero que había estado mucho tiempo con muchos jugadores que han pisado la Premier League, con experiencia y demás, cerraba muy bien los espacios por dentro, con 3 centrales, con 4 centrocampistas, incluso el delantero siempre cerrando la posibilidad de que progresara por dentro el Manchester City. Y como no tiene laterales, o no está utilizando, mejor dicho, Guardiola los laterales para doblar al extremo, casi era una batalla de llevar el balón a la banda y que el extremo pudiera hacer lo que le saliera, ¿no? Que el partido estaba más en las bandas. Se empezó a abrir el partido con el penalti que le hacen a Bernardo Silva, pero te diría que fue más decisivo, evidentemente, Mahrez, pero a la hora de desequilibrar, de empujar al Sheffield United prácticamente a su área pequeña, me gustó bastante también el partido de Jack Grealish. De hecho, se va con una asistencia después de una gran jugada del inglés. Sí, totalmente. Bueno, habla también bien de la temporada y cómo está Jack Grealish, que se atreve con esos desbordes, se atreve no solamente a juntar rivales y a parar un poco el ritmo, sino que mira al lateral rival, que intenta buscar las cosquillas, que intenta ser más vertical, que por ejemplo el curso pasado. Pero sí es verdad que este contexto de partido se lo ha encontrado en muchas ocasiones el City, pese a que, claro, con este nuevo cambio, ese giro de tuerca de Guardiola de jugar sin laterales proyectados, no permite que haya 2 contra 1 en banda, entonces al final es una aventura individual del extremo, pero claro, en esta ocasión no estaba Rodri, por lo tanto Gundogan tenía que estar un poquito más cerquita de la base, no había esa movilidad o profundidad para mover un poco, agitar un poco la defensa rival, tampoco estaba Kevin De Bruyne, Bernardo Silva también estaba un poquito más cerca de la construcción y no entre línea, entonces le costó un poquito más. Es verdad que un gran ejercicio de supervivencia del Sheffield United, que yo creo que dentro de su arma, ese 5-4-1, le hizo bastantes preguntas al City de Guardiola, y al final, los 2 jugadores llamados, como tú decías, a romper un poco el tablero, como tenían que ser Mahrez y Grealish, lo hicieron francamente bien. Adaptó un poco la propuesta Guardiola sin cambiarla radicalmente, porque eran Walker, Akanji y Laporte
los que acababan formando esa línea de 3 atrás. El lateral izquierdo, recordamos que Ake está lesionado, como mínimo para la ida seguramente de la Champions contra el Madrid va a ser baja. Vamos a ver cómo lo resuelve Guardiola, porque metió a Sergio Gómez y no sería lo normal que apostara por el futbolista español de cara a ese partido de Champions. Pero me gustó el partido de Sergio Gómez. Al final jugaba con Gundogan de pivote, Bernardo Silva en el interior derecho y Sergio Gómez, a pesar de ser un lateral izquierdo cuando defendía el City, venía a ser el interior izquierdo. Me gustó el partido, estuvo bastante solvente, bastante seguro con el balón, sin ser decisivo. Creo que sumó minutos importantes. Los extremos bien abiertos, como hemos dicho, Grealish y Mahrez. Julián hacía una especie de media punta, no era exactamente un delantero centro fijador, era el segundo delantero, si se quiere decir así, y Haaland sí que tuvo muy poca participación porque sí que era delantero para fijar. De hecho, Paquillo, en esa jugada que hemos citado del gol de Grealish, si te fijas, llega al punto de penalti medio solo Mahrez, porque Haaland está fijando a un par de defensas incluso, y Julián a otro, es decir, a los centrales se los han llevado ya los dos delanteros. Eso a nivel táctico igual es más difícil de ver para el gran público, pero es lo que permite que Mahrez llegara ahí al punto de penalti más o menos liberado, haciendo un poquito la de Jordi Alba y Messi, Grealish y Mahrez en esa acción, ¿eh? Sí, totalmente. Al final lo del extremo del lado opuesto que puede atacar el lado débil cuando la jugada se desarrolla por el otro sector, o cuando los dos puntas, en este caso Julián Álvarez verá que jugaba más o menos de enganche, pero en esta ocasión, bueno, van y fijan los centrales, los arrastran, liberan marca, aparece ese espacio. También la inteligencia de Mahrez para ir al punto de penalti, y sobre todo el trabajo oscuro, que se ve un poco menos, como tú dices, de tanto de Haaland como de Julián Álvarez, de bueno, de no estar en contacto con el balón, pero ese juego sin pelota, de llevarse a los centrales, que claro, tienen muchísimo lo que puedan hacer ambos delanteros. Y tácticamente en ese sentido, Guardiola sabemos que lo trabaja muchísimo, también de ahí la cifra de sus extremos, no solamente en cuanto a regates conseguidos, asistencias, sino también en cuanto a de cara a gol, los goles. No dejamos Inglaterra, pero saltamos al partido del viernes, un partido que dejó la Premier League en llamas. Arsenal 3, Southampton 3. Se llegó a poner por delante el Southampton 0-1, 0-2, le meten el 1-2 y es capaz de meter el 1-3, y en un acto de fe y también de fútbol, el equipo de Arteta acaba rescatando un punto que, incluso habiendo marcado el gol del empate en el 89, no sé si incluso les supo a poco. En definitiva, un puntito que permite a un Southampton que parecía absolutamente desahuciado, también por los resultados que ha habido, mantener ligeramente la esperanza. Es una temporada muy rara de los Saints, del Southampton, que tiene algunos jugadores interesantes, que firmó un buen partido, muy buen partido en el Emirates, pero casi se le... vale, el punto no deja de ser un punto que es sumar, y en la parte de abajo es importante, pero creo que se le escapan 2 puntos también, tal y como estaba el partido, Paquillo. Yo opino igual. Yo creo que perdieron 2 puntos más que sumar 1. Son últimos en Premier, y haciendo un partido como el que hicieron contra el líder en un escenario complicado y proponiendo lo que propusieron, a mí me parece que se tiene que dar cara de derrota. Es verdad que en esta situación, conforme está, y también conforme está la parte baja de la Premier, un punto es muchísimo, estamos de acuerdo, pero yo creo que compitieron muy bien, que Rubén Sáez está encontrando dentro de ese 4-4-2, potenciar también quizás las mejores armas que tiene el equipo. Cierto que quizás en defensa no son, creo que por nombres tienen mejores futbolistas, mejores piezas que otras plantillas que están ahí abajo, pero tienen muchísimas debilidades. Es verdad que el Arsenal es un equipo con una velocidad ofensiva, con capacidad para hacerte daño y anotarte goles, aunque el colectivo no esté bien. Ya sé que creo que tiraron más de corazón que otra cosa. Verdad que técnicamente, por ejemplo, el primer gol de Martinelli, creo que la jugada dentro de Garisaka es muy buena, pero que creo que, fue más empuje, ¿no? Fue algo más mental de que se nos escapa esta Premier que otra cosa. Yo creo que el Southampton no puede estar contento con este empate, Bruno. Sí, estamos de acuerdo. Precisamente, luego iremos a las preguntas. Tenemos alguna pregunta interesante de los oyentes, pero hay una justo del Southampton. Nos dejaba en iVoox. Las podéis dejar las preguntas en @playfutbol en Twitter, o también en iVoox, en los comentarios de iVoox. Y un anónimo decía: hola chicos, en caso que baje el Southampton, ¿qué jugadores consideráis interesantes para fichar por equipos con potencial? Gracias.
Pues Paquillo, a mí me salen bastantes, te lo digo sobre todo porque, coincido con la frase que decías, que es una plantilla que tiene mejores jugadores que otras, seguramente que están ahí peleando abajo, pero también es cierto que es una plantilla muy joven. O sea, me gustan varios jugadores, pero generalmente los que me gustan, quitando seguramente a World Pros, la mayoría son sub-23 y eso, el hecho de no tener experiencia, muchas veces acaba pesando en una competición como la Premier. Sí, totalmente, por eso quizá Everton, Crystal Palace y demás otros equipos que estaban por ahí abajo, incluso el Wolves antes de que llegase Lopetegui, pues tiene un poquito más de experiencia, jugadores que pueden estar un poquito más forjados en esas líderes, y eso al final suma, en los momentos complicados, momentos difíciles, claro que suma mucho más que esa juventud, no de verse envuelto en una dinámica que ellos no están acostumbrados. Con respecto a la pregunta, yo tengo muchos nombres que creo que pueden ser rescatados. Por supuesto, Carlos Alcaraz, ya sabemos que el argentino, sí, que encima hizo un partidazo contra el Arsenal. Oye, pero marcó y celebró como Cristiano, me parece, ¿no? Sí, marcó y celebró como Cristiano, y Rodrigo Góez creo que también hizo algo parecido. Al final... no, pero claro, Alcaraz es argentino, ¿eh? Es como, es del país de Messi, es curioso. Claro, bueno, pero también, no sé, personalmente creo que está bien, ¿no? Sí, claro, hombre. Y que algún portugués también celebre como Messi, lo que pasa es que Messi no tiene ninguna celebración icónica. Dicho esto, aparte de Carlos Alcaraz, igual Prowse, que evidentemente el nombre que si bajasen yo creo que saldría, si no sería, bueno, un One Club Man. Evidentemente, Romeo Lavia, el centrocampista belga, creo que tiene cositas y creo que sería interesante también esa posición para muchos equipos un poquito más top. Y a mí me gusta mucho tanto Bela Kotchap, el central, como otro central que es un poco más conocido ya, que es Kade Tachar, el croata, que es verdad que son ya 26 añitos, que quizás está un poquito venido a menos. En Marsella tuvo altibajos, pero yo sigo pensando que un central que para rotación de una plantilla importante, yo creo que me extrañaría muchísimo que se quedase en Championship. Es que, por añadir más cosas a lo que decía Paquillo, Bela Kotchap tiene un futuro tremendo, pero tiene 21 años. Tino Livramento ha estado lesionado toda la temporada, lateral derecho, cantera del Chelsea, pinta realmente muy bien, tiene 20 años. Hablaba Paquillo de Romeo Lavia. Romeo Lavia tiene 19 años, tiene una opción de compra el verano siguiente, el verano 24, por parte del City de unos 40 millones más o menos. Vamos a ver si no la ejerce, porque a mí me parece un futbolista con un talento también bestial. Hablaba de Alcaraz, Paquillo. Alcaraz tiene 20 años. Sulemana, que es un futbolista también muy interesante, extremo, que acaba de venir del fútbol francés, 21 años tiene en este caso Sulemana. Es decir, hay muchos jugadores muy interesantes, pero no sé si se les ha ido un poco la mano, Paquillo, haciendo una plantilla demasiado joven. Hasenhüttl yo creo que estaba haciendo un buen trabajo y han pegado un poco. A mí Rubén Sellés me parece un técnico muy interesante. Ya, por ejemplo, en el partido contra el City planteó una presión también que no le acabó de salir al final del todo a nivel de resultado, pero que incomodó mucho al City. Es un entrenador que me gusta, pero no sé si es una plantilla demasiado joven para lo que se llama competir de verdad. Yo creo que sí, yo creo que vamos a afirmar rotundamente que sí, que para competir, y sobre todo, insisto, a lo mejor sí tiene otro objetivo, pero te ves envuelto y las cosas no salen y haces buenos partidos como este que estamos analizando contra el Arsenal y ves que al final solamente puedes rascar un punto. Y creo que mentalmente, sobre todo psicológicamente, son gente que no tiene esa experiencia, ese recorrido, no han perdido tanto, no se han visto envueltos en estas situaciones, y al final eso de cara a, da igual la competición que estamos hablando, da igual el país, la liga que hablemos, eso de cara a un descenso, pues es un déficit importante. Y fíjate que lo que comenta, por ejemplo, la gente que es un poquito más veterana, ¿no? Por decirlo así, Aribo, Armstrong, Orsic, que llegó el pasado mercado, que es un futbolistazo, vienen contando menos. Al final Rubén Sellés quizás se rinda al talento de la juventud, a su idea futbolística y a intentar que a partir de ahí, bueno, pues también ver cómo va siendo el calendario del resto y a ver si pueden al final asomar cabeza y quedarse en premios. En Alemania ganó el Borussia Dortmund y perdió el Bayern de Múnich. Eso significa que el nuevo líder es el Borussia Dortmund con 60 puntos por 59 que tiene el Bayern. Le leo al compañero Juanma Romero, @guardiolato en Twitter, ex compañero también de este programa, que el calendario del Dortmund en Bundesliga es Bochum fuera, Wolfsburgo y Gladbach seguidos en casa, viajan a Augsburgo y Mainz. No es un calendario demasiado complicado el que le queda al líder, al Dortmund. Lo que no sé si eso es bueno o es malo para el Dortmund. Y al Bayern, que tiene un punto menos, le quedan Hertha, Werder Bremen, Schalke
Leipzig y Colonia. El Hertha, Schalke y Leipzig en el Allianz, en casa, y Werder Bremen y Colonia serían salidas. Claro, de los partidos más complicados, seguramente el que tiene el Bayern contra el Leipzig, de todos los 10 que tienen, sumando Dortmund y Bayern, seguramente es el más complicado. Es decir, no se puede decir que tenga peor calendario, ni mucho menos el Dortmund que el equipo de Tuchel. No es una locura ahora mismo, Paquillo, pensar que el Dortmund, como mínimo, que la va a pelear hasta la última jornada. Yo creo que si el Dortmund no gana esta Bundesliga es porque el Dortmund, ¿cómo decirlo, Bruno? Hace un Dortmund, ¿no? Al final el vértigo de verse ahí arriba, ¿no? Que ha sucedido muchos años. Es verdad que creo que faltando tan pocas jornadas, hacía muchísimo tiempo que el Dortmund no estaba tan cercano a poder conseguir el título. Siempre parecía que en enero, febrero, después del parón, el Bayern siempre tenía ese puntito de bajón y se acercaban, pero luego al final perdían 3 o 4 partidos, el Bayern arrasaba y hemos visto muchas Bundesliga, por ejemplo la etapa de Guardiola, que en marzo la tenían ganada. Yo creo que si el Dortmund esta temporada no lo gana, es porque la pierden ellos, porque futbolísticamente creo que Terzic está poquito a poco puliendo su idea, interviniendo tácticamente, incluyendo cosas que, por ejemplo, por destacar algo, creo que la salida de Süle de los planes, la entrada de Hummels junto a Slotterberg, le ha dado un puntito de seguridad, también quizás de experiencia que necesitaban también para la hora de gestionar y salir jugando. Todos sabemos que Hummels es un futbolista mucho más técnico que Süle. El hecho de 3 en el centro del campo, el hecho, por ejemplo, este partido contra el Frankfurt, que creo que es un buen ejemplo para el que no haya seguido mucho la temporada, como tanto Malen como Adeyemi, 2 futbolistas muy regulares, muy constantes, que no estaban dando quizás esa regularidad semana a semana que necesitaba el equipo, está en un momento de forma brutal. Bueno, cosita que va tocando Terzic, lo de Guerreiro lateral, este partido otra vez interior, que creo que, sinceramente, a pesar de tener peor plantilla, creo que ahora mismo están muchísimo mejor sobre el césped que el Bayern de Múnich. Sí, ganó por 4-0 al Eintracht de Frankfurt, que es verdad que viene en caída libre, pero que es un equipo complicado, con jugadores como Kolo Muani y compañía. Salió Terzic con Kobel en la portería, Ryerson y Guerreiro eran los laterales, como dice Paquillo, Hummels un central y el otro Slotterbeck, hasta que se lesionó el joven central alemán. Emre Can recuperaba esa posición de pivote, flanqueado por Bellingham, que era el interior derecho, Brandt, el interior izquierdo, con Adeyemi, extremo por la izquierda, Malen, extremo por la derecha, pierna natural el neerlandés, y arriba Haller, el delantero costamarfileño. La verdad es que no empezó muy allá el partido para el Dortmund, pero lo acabó resolviendo muy bien. La primera acción, o el primer gol, mejor dicho, es una acción muy buena colectiva de Guerreiro, de Brandy, y con un giro espectacular de Bellingham, llegando, como le gusta al futbolista inglés. Vimos cosas interesantes en el Dortmund. Yo creo que le permite ese centro del campo, empezando por ahí, Paquillo. A mí me gusta mucho Dahoud y me gustaría que fuera titular, pero es verdad que Emre Can resuelve muchas acciones defensivas, en duelos gana muchos y acaba permitiendo robar mucho al Borussia Dortmund, y deja que futbolistas como Brandt pues saque un poco ese talento para el último pase, que no tiene tantísimo talento para eso Bellingham, y el inglés pues sea ese futbolista con más capacidad de llegada, también de amenaza desde el disparo de media distancia. Es un centro del campo que creo que cuaja bastante bien ese Emre Can, Brandt, Bellingham. Sí, evidentemente también para escenarios los que vaya a tener mucha pelota, porque también ha jugado mucho Can, junto incluso con Emre Can, y a mí, la juego una debilidad mía también de siempre, pero creo que ya lo probó en su etapa Marco Rose como pivote puro, único, y tiene carencia defensiva. Al final, para que juegue Dahoud, yo creo que sería en un interior con Emre Can en la base, para que todo funcionase y tuviese ese equilibrio. Pero sí, efectivamente, con ese Emre Can en la base, Julian Brandt en el interior izquierdo, juntando, al final el equipo construía en ese lado, en el lado zurdo, con Guerreiro, Slotterberg hasta que se lesionó, evidentemente, Julian Brandt, incluso a Adeyemi, que también la pide mucho al pie, y luego para Caro, juntar ahí al Eintracht de Frankfurt y luego girarlo buscando pues a Bellingham o Malen, que pudiesen atacar la profundidad, ese espacio y pisar al rival. Yo creo que es muy bien estructurado tácticamente. Insisto que quizás no tiene la prensa de otros, quizás en su primera etapa en el Dortmund Terzic era un poquito más pragmático, cogía el equipo en otra situación,
buscó, que no sufrieran tanto en defensa, pero creo que está evolucionando bastante, absorbiendo mecanismos de otros técnicos. Estamos viendo un Dortmund bastante camaleónico, y teniendo en cuenta que hemos definido el 11 contra el Eintracht de Frankfurt sin hablar de Wolf, que venía siendo lateral derecho, sin hablar de Marco Reus, que es un futbolista importante, o de Reina o Modeste, o sea que tiene una plantilla como para plantear varias cosas. Sí. Me queda hablar de Adeyemi, que fue el extremo por la izquierda. A mí con Adeyemi me pasa una cosa, Paquillo, que le veo... Se me queda un poco corto para ser el delantero centro único de un equipo, pues porque no tiene la talla, no tiene esa capacidad para aguantar balones. Es muy bajito, pero tampoco tiene esa super calidad técnica para de un Messi, para entendernos, de aguantar la pelota y irse de tres contrarios. Le veo... alguna carencia para ser el delantero centro único de un equipo. Yo creo que su mejor posición es la de segundo delantero. Cualquier equipo que juegue, por ejemplo, 3-5-2, si tienes un delantero alto, para mí meter al segundo delantero, que sea segundo delantero, Adeyemi me parece una muy buena opción. Es un jugador que va muy bien al espacio, que se desmarca muy bien, que además tiene 1 contra 1 cuando puede desbordar, cuando puede encarar a un rival pero tiene espacio, lo puede hacer bien. Y luego desde ese extremo izquierdo, el diestro, a mí me gustó su partido. Es verdad que con libertad para caer por zonas interiores, muy combativo, que eso me llamó la atención positivamente. Creo que sacó muchísimo carácter el ex del Salzburg, y me convenció bastante en una temporada que no ha sido fácil para él por la adaptación, por una lesión importante. Había marcado un golazo, contra el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Champions. No sé, me pareció esperanzador. Ya sé que los titulares se los va a llevar seguramente pues por ser más mediático Bellingham, que jugó un muy buen partido, por los 2 goles Malen, pero el partido de Adeyemi desde el sector izquierdo me gustó bastante, ¿eh? Yo creo que fue totalmente clave, y si coge un poco de confianza, si el Dortmund acaba consiguiendo la Bundesliga, creo que puede tener una participación activa importante el jovencísimo alemán. Yo creo que has dado con 2 teclas. Una, la libertad que necesita, porque creo que un futbolista que necesita no anclarlo a la cal, sino que se mueva por donde crea conveniente, siempre dentro de un orden, y que haya futbolistas que compensen. Yo creo que también la entrada de Julian Brandt en el interior izquierdo, que es un futbolista que pueda actuar en muchos roles, que caiga mucho al costado. También iban por ahí los tiros en cuanto al planteamiento de Terzic. Y luego yo creo que también, de momento, por eso que le faltan cosas, que se te pueda quedar corto para ser el delantero centro titular de un equipo importante. También porque yo creo que es donde ha rendido en un contexto muy Salzburg, muy de ritmos muy altos, de mucho vértigo, mucho rock and roll, de atacar mucho espacio, de que el equipo esté muy volcado. Y claro, el Dortmund hay momentos en los que, no plantea eso. Así que, es muy joven, yo creo que tiene buenas características. Creo que no va a ser nunca en el futuro un delantero centro de jugar un 4-2-3-1. Necesita a otro perfil al lado, pero sí, estoy contigo, Bruno, que poquito a poco estamos viendo al mejor de Jenny. Nos habéis dejado preguntas en iVoox también. Andoni 1993 nos preguntaba por jugadores sub-24, portero, defensa, centrocampista y delantero sub-24 que estén en la Liga MX. Yo me declaro incapaz para responder esa pregunta. Preguntaremos a Pepe del Bosque y nuestros compañeros de Catenacho W que nos llenen un poco de información para poder responder. Pero sí que hay Israel en Twitter, @rirraes, dice: hola Play Fútbol, me gustaría que hicierais un podcast hablando del Chelsea y la temporada que llevan, tácticamente, el tipo de juego, cambio de entrenadores, etcétera. Creo que tienen muy buena plantilla, pero que no acaban de jugar a nada. Mala planificación, malas decisiones. Pues Israel, un podcast entero no vamos a hacer del Chelsea, pero al menos responder en las preguntas yo creo que puede ser interesante. Paquillo, es que lo hemos venido contando también en las últimas semanas, podemos profundizar un poquito más, pero se puede resumir que todo mal. O sea, empiezan con un proyecto que está bastante definido, con Tuchel, con algunos fichajes interesantes en verano, se lo cargan de raíz. Es verdad que el equipo no estaba muy allá, pero tampoco estaba, yo creo, para destituir a Tuchel. Y a partir de ahí cada una de las decisiones yo creo que ha sido errónea, sobrepagando algunos fichajes, acumulando muchísima gente arriba. Hay muchos delanteros en la plantilla, o como mínimo muchos atacantes, muchos futbolistas que pueden jugar en esa segunda línea de ataque, y es curioso, pero poco delantero centro de nivel real. Muchos centrales también, aunque han tenido algunos problemas también por lesiones en esa posición. Es una plantilla con calidad, pero yo creo que bastante mal hecha, Paquillo.
Sí, la frase de todo mal es que es todo mal. Yo creo que, fíjate incluso lo de Tuchel veremos cómo acaba su temporada. Se va mal del Chelsea, yo tampoco lo hubiese despedido. Ahora en el Bayern tampoco la cosa está funcionando. Creo que uno de los grandes perjudicados que le ha salpicado mucho a Londres. Con respecto al Chelsea, yo creo que, empezando por eso, mala planificación deportiva, porque llegaron fichajes efectivamente para el plan de Tuchel, eliminas de la ecuación a Tuchel, llega Graham Potter, que también otros grandes damnificados, porque fíjate el Brighton con De Zerbi, ahora como está él, no supo en ningún momento encauzar la senda del equipo, no creo que no comulgaron con su idea, de hecho él mismo se traicionó un poco y cambió su idea. Y lo de Lampard se entiende también poquito, yo creo que porque es un icono, que él asiste hasta estos 3 meses, una eliminación contra el Real Madrid en Champions, dejando una cara sinceramente muy pobre, y claro, lo que tú acabas de decir es que es así, una planificación de la plantilla fue tremendamente mal, porque hay muchísimo media punta, perfil de extremo, encima de, quitando a Mudryk, probablemente ese atacante Joao Félix y Jets Mount de pedirle al pie, poco veloz, luego no hay un delantero centro, si tiene a Aubameyang parece que quiere salir, no lo deja salir, no le inscribe en Champions, no le permite tener minutos cuando no tiene a nadie para jugar arriba, no sé, en definitiva daría para un podcast pero de 3 horas, pero vamos a ver sobre todo qué sucede la temporada que viene, porque también he leído en prensa esta semana, Bruno, que Nagelsmann ha salido de la ecuación. Nagelsmann y Luis Enrique, los dos, en una semana, o sea, ahora mismo es el mejor colocado parece Pochettino. Es que sería Pochettino o Antonio Conte que volviese allí, ¿no? Sí, es para reírse, pero no sé, es que no hay nadie más. Yo creo que de verdad necesitan a alguien top, de verdad, y una limpia, que la limpia también va a ser preciosa ver a dónde va todo lo que tiene el Chelsea que sacar, porque económicamente es inviable. Nos quedamos sin tiempo para más, pero es lo que dice Paquillo, daría para un podcast de 3 horas lo del Chelsea. Hablar de lo que va a venir y de lo que han ido haciendo durante la temporada. Yo añadiría que de estilo de juego, claro, es que Tuchel y Graham Potter pueden hacer algunas cosas diferentes, aunque la idea tampoco variaba tantísimo. Al final era un equipo que quería presionar arriba, en líneas generales, en la mayoría de partidos. No sé, quedaría para un podcast larguísimo, pero que es que no ha tenido nada sentido, nada de lo que han hecho. O sea, y yo ya vi mal que echaran a Tuchel. No digo para poner a Graham Potter, que echaran a Tuchel en general por todo lo que había conseguido con el club y demás. Graham Potter me gusta como entrenador y lo valoré en su momento. Pero echar a Graham Potter para meter a Frank Lampard me ha parecido un sujétame el cubata de manual. O sea, no sé en qué momento de la vida Todd Boyle y compañía dijeron que eso podía ser una buena idea, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, son los que mandan ahora mismo en el Club Azul de Londres. Paquillo, que nos quedamos sin tiempo, la semana que viene más. Un abrazo, amigo. Un abrazo, amigo, chao, chao. Por cierto, que para los que nos estéis escuchando el lunes, justo el día que sale el podcast, hoy lunes, hoy día 24, se juega un AZ Hajduk Split de final de la Youth League, de la Champions juvenil. 2 equipos que no nos tienen demasiado acostumbrados a jugarse títulos europeos, pues bien, aunque sean edad de juvenil, van a jugar esta final. AZ tiene una generación brutal, otro día lo hablamos. Vamos a ponerle cierre al programa. Como siempre vamos a cerrar con un audio interesante. Bueno, en este caso son 3 audios interesantes. Es Moisés Caicedo, el protagonista, el centrocampista del Brighton. Ya lo hemos contado antes, el Brighton no se mete en la final de Copa. A pesar de eso, su año está siendo impresionante. Tiene todavía alguna mínima opción de meterse en Champions. Tiene bastante abiertas las opciones de estar en Europa el año que viene. Y eso en la Premier, con los plantillones y los dispendios que hay, es algo impresionante. Y esta pasada semana, en Carrusel Americano, con el bono de Marcano, Ignacio Marcano, hemos hablado con Moisés Caicedo. Es muy interesante lo que cuenta de este equipo, el que ha creado De Zerbi. Habla de las claves para salir jugando desde atrás. ¿Cuál es la clave para que el Brighton salga también desde atrás? Nuestros centrales son los que más tocan el balón, tienen mucha personalidad, y eso es lo que
desde los centrales, los mediocentros y los delanteros podemos mostrar nuestra versión de filtrar pases, de perfilarnos bien, porque ellos son los que mandan el juego. En este tramo final del audio decía Moisés Caicedo la importancia de perfilarse bien. Hablaba de la importancia de los centrales, ellos son los que tocan más el balón, tienen mucha personalidad, sobre todo Webster y un futbolista como Dunk. Y precisamente sobre perfilarse habla Moisés Caicedo en esa enseñanza de Zerbi, del técnico italiano hacia el centrocampista ecuatoriano. Me ha ayudado mucho desde que ha llegado acá con los perfiles, cómo perfilarme bien, cómo pasar el balón, todo lo que me pide lo hago, aunque como te dije, hay veces que me molesto, pero lo hago porque sé que es para mi bien. Y finalmente vamos a escuchar a Moisés hablar en un tono muy ambicioso. Me llamó mucho la atención durante toda la entrevista la ambición de cara a futuro, de cara al futuro inmediato directamente que tiene Moisés Caicedo. Ganar títulos, jugar Champions League, escuchar el himno de la Champions, ser protagonista en Champions League. Siempre fue mi sueño jugar para Real Madrid y alzar una Champions con Real. Ganar, o sea, un Balón de Oro es algo, la verdad, que todo jugador desea eso. Yo lo único que puedo decir es que no es imposible. Dice que no es imposible ganar el Balón de Oro, dice que le encantaría jugar en el Real Madrid y que su objetivo ya directísimo es jugar la Champions. Moisés Caicedo, el ambicioso, podríamos decir, el ambicioso, pero en el sentido más positivo de la palabra. Nosotros volvemos con más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.